Bienvenidos a Max Estrenos. Apple TV+ llegó tarde al juego del streaming, pero jugó diferente desde el primer día. Pocos títulos, mucha calidad y una apuesta constante por historias que nadie más se atrevería a contar. El resultado es un catálogo de miniseries que compite sin complejos con cualquier plataforma del mundo. Hoy repasamos las 15 que demuestran por qué Apple TV+ se ganó su lugar en la conversación. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Los últimos días de Ptolemy Gray. Ptolemy Gray tiene 91 años y su mente está desmoronándose por la demencia. Vive rodeado de cajas y papeles en un apartamento que se ha convertido en un laberinto de recuerdos que ya no puede ordenar. Cuando su sobrino muere de manera violenta, Ptolemy es asignado al cuidado de Robin, una joven huérfana a quien no conoce. Y entonces aparece un médico con una propuesta radical, un tratamiento experimental que podría restaurar temporalmente sus recuerdos, con una advertencia que cambia todo lo que sigue. Samuel L. Jackson da aquí una de las actuaciones más valientes y conmovedoras de su extensa carrera, construyendo a Ptolemy con capas de ternura, confusión y lucidez que rotan de episodio en episodio con una precisión que solo alguien en control total de su oficio puede lograr. Dominique Fishback como Robin es el complemento perfecto. Joven, intuitiva y capaz de sostener escenas enteras con su sola presencia. La serie tiene un 88% en Rotten Tomatoes y es una de las propuestas más originales y emotivas del catálogo de Apple TV+. Pequeña en escala, enorme en lo que dice. Número 14. Franklin. Diciembre de 1776. Benjamin Franklin, a sus 71 años, llega a París como el primer embajador no oficial de los Estados Unidos de América, con una misión que parece imposible: convencer a Francia de que apoye militarmente a una nación que todavía no existe formalmente. Lo que sigue es una negociación que cambió el curso de la historia, contada desde los salones del poder francés, donde Franklin desplegó su encanto, su inteligencia y su reputación de científico e inventor para conseguir lo que los jóvenes revolucionarios americanos nunca habrían podido lograr solos. Michael Douglas lleva la serie sobre sus hombros con una autoridad que se siente completamente natural. El Benjamin Franklin que construye es astuto, cansado, divertido y profundamente consciente de que está jugando el partido más importante de su vida. La serie tiene un 87% en Rotten Tomatoes y ofrece algo poco frecuente en el drama histórico: mostrar la diplomacia como lo que realmente es, una guerra de palabras, gestos y paciencia que decide batallas sin disparar una sola bala. Número 13. Llamadas. No tiene imágenes, solo voces. Cada episodio presenta una llamada telefónica entre dos personas mientras en la pantalla aparecen formas abstractas que reaccionan al audio. El formato suena minimalista, pero el efecto es absolutamente perturbador. Sin nada que ver, el cerebro lo compensa todo, y eso hace que las conversaciones sean más intensas de lo que cualquier imagen podría lograr. Las historias van desde parejas que descubren algo aterrador sobre su relación hasta personas que parecen estar comunicándose a través del tiempo o desde lugares imposibles. Basada en la serie francesa original de Timothée Hochet y adaptada para el mercado estadounidense, Calls cuenta con un reparto vocal que incluye a Pedro Pascal, Nick Jonas, Aubrey Plaza, Rosario Dawson y Mark Duplass, entre otros. La serie tiene un 95% en Rotten Tomatoes y es uno de los experimentos narrativos más audaces que ha producido el streaming. No es para todo el mundo, donde algunos encontrarán el formato frustrante, pero quien se deje llevar descubrirá una de las experiencias de audio más poderosas que ha dado la televisión reciente. Número 12. El desafío del espacio. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explota 73 segundos después del despegue ante las cámaras de televisión y los ojos de millones de espectadores que vieron en directo cómo morían los 7 astronautas a bordo, incluida Christa McAuliffe, la primera maestra civil en ir al espacio. Esta docu-serie de 4 episodios no solo reconstruye el desastre, sino que excava en las decisiones institucionales que lo hicieron posible. Las presiones políticas, las advertencias ignoradas de los ingenieros,
La cultura corporativa de la NASA, que priorizó los calendarios sobre la seguridad. El resultado es devastador y fascinante a partes iguales. Las entrevistas con los familiares de los astronautas, con los ingenieros que intentaron detener el lanzamiento y con los funcionarios que tomaron las decisiones equivocadas, construyen un retrato de cómo los sistemas fallan no por maldad, sino por una combinación de burocracia, ego y miedo a dar malas noticias. Con un 95% en Rotten Tomatoes, es una de las mejores docu-series que ha producido Apple TV+, y un recordatorio de que la tragedia del Challenger fue evitable. Número 11. 5 días en el Memorial. Agosto de 2005. El huracán Katrina azota Nueva Orleans y el Hospital Memorial Medical Center queda completamente aislado, sin electricidad, sin agua, sin evacuación posible durante 5 días, mientras el calor sube a niveles letales y los pacientes más críticos no pueden ser movidos. Lo que ocurrió dentro de ese hospital durante esos 5 días y lo que se descubrió después es la materia de una de las series más difíciles y necesarias que ha producido el streaming. Vera Farmiga lidera el reparto como la doctora Anna Poe, quien tomó decisiones bajo una presión inhumana que luego fueron investigadas criminalmente. La serie no juzga, que es lo más difícil. Muestra el contexto, las condiciones, las opciones imposibles y deja al espectador con preguntas que no tienen respuesta fácil. John Ridley y Carlton Cuse escribieron y dirigieron con una precisión documental que hace que cada escena se sienta como testimonio. Tiene un 86% en Rotten Tomatoes y ganó el Emmy a Mejor Guión de Miniserie. Una serie que te agota emocionalmente de la manera correcta. Número 10. Secuestro en el aire. Un vuelo de Dubái a Londres es secuestrado. A bordo hay un negociador corporativo llamado Sam Nelson que no tiene entrenamiento oficial, pero sí una capacidad casi sobrehumana para leer a las personas y encontrar salidas donde no parece haberlas. Desde ese momento, los 7 episodios de Secuestro en el aire transcurren en tiempo real, 1 por hora de vuelo, hasta que el avión aterriza o se estrella. Idris Elba como Sam Nelson es exactamente el tipo de actor que necesita una premisa así. Carismático, físicamente imponente, pero capaz de transmitir vulnerabilidad cuando la situación lo requiere. La serie no reinventa el género del thriller de acción, pero lo ejecuta con una eficiencia y una tensión sostenida que pocas series logran mantener durante 7 episodios consecutivos. Tiene un 84% en Rotten Tomatoes y fue uno de los lanzamientos más vistos de Apple TV+ en 2023. Es entretenimiento de altísimo nivel, el tipo de serie que empiezas un viernes por la noche y terminas sin darte cuenta de que ya es sábado por la mañana. Número 9. Presunto inocente. Temporada 1. Rusty Sabich es el fiscal adjunto jefe de Chicago, respetado, ambicioso y con una familia que parece perfecta desde afuera. Cuando aparece muerta una colega de su oficina con quien mantenía una aventura secreta, Rusty se convierte en el principal sospechoso de su propio caso. Lo que sigue es un thriller legal de 8 episodios en los que cada capítulo termina en un cliffhanger que hace imposible no ver el siguiente. Jake Gyllenhaal entrega una actuación de una intensidad que no afloja en ningún momento. Un hombre que carga con culpa real, aunque quizás no por el crimen del que lo acusan. David Kelly, el creador de Big Little Lies, conoce perfectamente cómo construir el género, y aquí lo ejecuta con la confianza de alguien que ha dominado la fórmula sin volverla predecible. Ruth Negga como la esposa de Rusty se lleva algunos de los mejores momentos de la serie. Nota importante, esta primera temporada funciona como una miniserie completa y autónoma. La segunda temporada será una historia completamente distinta con nuevos personajes, como una antología. Número 8. Chicas que brillan. Kirby Mazrachi fue atacada brutalmente hace años por un hombre al que apenas recuerda. Desde entonces, su realidad cambia constantemente sin aviso. Su apartamento, su gato, su trabajo, los detalles de su propia vida se alteran de un episodio al siguiente, como si alguien estuviera reescribiendo su historia. Cuando un nuevo asesinato con las mismas características que su agresión aparece en el periódico donde trabaja, Kirby decide que esta vez va a encontrar al responsable antes de que su mundo cambie de nuevo. Elizabeth Moss lleva chicas que brillan como solo ella sabe hacerlo.
con una fragilidad que en cualquier momento puede convertirse en determinación feroz. La serie usa la ciencia ficción no como espectáculo, sino como metáfora del trauma y de cómo las personas que sobrevivieron violencia sienten que su realidad nunca vuelve a ser estable. Wagner Moura, como el periodista que trabaja con Kirby, es el complemento perfecto. Con un 88% en Rotten Tomatoes, es una de las propuestas más originales y visualmente arriesgadas que ha producido Apple TV+. Número 7. La cacería. La noche del 14 de abril de 1865, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln en el Teatro Ford de Washington. Lincoln muere al amanecer. Lo que sigue es la mayor cacería humana en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. La búsqueda de Booth y sus cómplices a través de los estados del sur en los días inmediatamente posteriores al fin de la Guerra Civil. La cacería no se centra en Booth, sino en Edwin Stanton, el secretario de guerra de Lincoln, quien se convierte en el motor de la investigación y en el guardián del legado del presidente asesinado. Tobias Menzies como Stanton construye uno de los personajes históricos más ricos que ha dado el drama televisivo reciente. Un hombre que carga con el dolor de la pérdida mientras lidia con las fuerzas políticas que quieren enterrar todo lo que Lincoln representaba. La serie tiene un 87% en Rotten Tomatoes y fue nominada a 4 Emmys. Es historia viva, urgente y sorprendentemente relevante para entender la fragilidad de la democracia. Número 6. Defendiendo a Jacob. Andy Barber es fiscal adjunto en Massachusetts, respetado en su comunidad y padre convencido de que conoce bien a su hijo de 14 años. Cuando un compañero de clase de Jacob aparece muerto en el bosque y la investigación apunta directamente a su hijo, Andy enfrenta el dilema más brutal de su vida. ¿Cree en la inocencia de Jacob o simplemente necesita creer en ella? Chris Evans entregó con esta serie la actuación que demostró que era mucho más que el Capitán América, un hombre que se desmorona en cámara lenta mientras intenta sostener a su familia con las manos que le tiemblan. Michelle Dockery como la madre es igualmente devastadora y el joven Jaden Martell como Jacob construye una ambigüedad que te mantiene en vilo hasta el último segundo. La serie está basada en la novela de William Landay y tiene uno de los finales más perturbadores y divisivos de la televisión reciente, de esos que generan conversación durante semanas. Con un 86% en Rotten Tomatoes, fue el primer gran éxito de Apple TV+ en el género del thriller familiar. Número 5. Dope Thief. Ray y Manny son dos amigos de toda la vida en Filadelfia que se ganan la vida haciéndose pasar por agentes de la DEA para robar a narcotraficantes. El plan es simple: entrar, intimidar, tomar el dinero y salir antes de que alguien se dé cuenta. Hasta que un día eligen el objetivo equivocado y sin querer se convierten en el centro de una operación de tráfico de drogas que involucra a personas que no se detienen ante nada. Creada por Peter Craig, co-guionista de Top Gun Maverick y The Batman, y dirigida parcialmente por Ridley Scott como productor ejecutivo, Dope Thief llegó en 2025 como la sorpresa más grande del año en Apple TV+. Brian Tyree Henry y Wagner Moura son una dupla que genera una química inmediata y una tensión que crece episodio a episodio hasta hacerse insoportable en el mejor sentido. Con un 94% en Rotten Tomatoes, es la prueba de que Apple TV+ sigue siendo la plataforma que más apuesta por la originalidad y la calidad sobre la cantidad. Número 4. Lecciones de química. California, principios de los años 60. Elizabeth Zott es una química brillante en un laboratorio donde ningún hombre la toma en serio. Cuando su vida da un giro inesperado y termina conduciendo un programa de cocina en televisión, Elizabeth decide que no va a enseñar recetas sino química, y que cada ama de casa que la ve merece entender la ciencia detrás de lo que hace y mucho más que eso. Basada en la novela de Bonnie Garmus que pasó más de un año en la lista de los más vendidos del New York Times, la serie es una de esas raras adaptaciones que no solo hace justicia al material original, sino que lo mejora en algunos aspectos gracias a la actuación de Brie Larson. Larson construye a Elizabeth con una precisión y una dignidad que te conquista desde la primera escena. Una mujer que no pide disculpas por ser inteligente en una época que se lo prohíbe constantemente.
La serie fue nominada al Globo de Oro a Mejor Miniserie y tiene una audiencia masiva en Latinoamérica, gracias al mensaje que conecta con mujeres de todas las generaciones. Una de las series más vistas y queridas del catálogo de Apple TV+. Número 3. Pájaro Negro. Jimmy King es un traficante de drogas de Chicago que acaba de ser condenado a 10 años de prisión cuando el FBI le hace una oferta que cambia todo si acepta trasladarse a una cárcel de máxima seguridad para enfermos mentales y logra que el recluso Larry Hall confiese la ubicación de los cuerpos de hasta 18 mujeres desaparecidas. Saldrá libre. Jimmy acepta. Lo que sigue es uno de los retratos más escalofriantes de un asesino en serie que ha producido la televisión, contado desde la perspectiva del hombre que tuvo que hacerse amigo de él. Dennis Lehane, el autor de Mystic River y Gone Baby Gone, creó y escribió la serie con esa capacidad única suya para convertir el crimen en algo profundamente humano sin romantizarlo. Taron Egerton como Jimmy y Paul Walter Hauser como Larry Hall son insuperables. Hauser ganó el Emmy con una actuación que es aterradora precisamente por lo ordinario que parece. Ray Liotta, en uno de sus últimos papeles antes de su muerte, está devastador. La serie tiene un 98% en Rotten Tomatoes, 6 episodios que no se olvidan. Número 2. Amos del Aire. El octavo grupo de bombardeo de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos opera desde bases en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, lanzando misiones de bombardeo sobre la Alemania nazi a plena luz del día, sin escolta de cazas, con una tasa de bajas que ningún soldado querría conocer antes de subir a bordo. Amos del Aire es la tercera entrega de la trilogía de la Segunda Guerra Mundial de Steven Spielberg y Tom Hanks, y aunque no alcanza el nivel épico de Band of Brothers, es una producción de una escala y una ambición que pocas plataformas se atreverían a financiar hoy. Austin Butler y Callum Turner lideran un reparto que captura la camaradería, el miedo y el agotamiento de hombres que sabían que cada misión podía ser la última. Los episodios de combate aéreo son visualmente impresionantes, filmados con una energía caótica que transmite la desorientación real de pelear a 30,000 pies de altura. Con un presupuesto estimado de más de $250 millones, es la producción más cara de Apple TV+, y una de las más ambiciosas del streaming moderno. Número 1. Pachinko. Corea, 1915. Una joven llamada Sunja queda embarazada de un hombre que no puede casarse con ella y acepta la propuesta de un pastor coreano que la lleva a Japón para empezar una vida nueva. Desde ese momento, la historia de su familia se despliega a través de 4 generaciones y 3 países, saltando entre Corea de los años 30, el Japón de la Segunda Guerra Mundial y el Osaka de los años 80, todo ello conectado por el hilo invisible de lo que una generación le hereda a la siguiente. Sus sacrificios, sus vergüenzas, sus sueños sin cumplir y su tenacidad. Basada en la novela de Min Jin Lee, que estuvo en la lista de más vendidos del New York Times durante más de un año, Pachinko es visualmente la serie más hermosa que ha producido Apple TV+, y probablemente una de las más hermosas del streaming en general. La fotografía de Florian Hofmeister convierte cada plano en una imagen que podría enmarcarse. El reparto alterna entre actores coreanos, japoneses y coreano-americanos, y la dirección respeta los 3 idiomas con una autenticidad que rara vez se ve en producciones de este presupuesto. Con un 97% en Rotten Tomatoes y un impacto cultural que transformó el interés global por la diáspora coreana, Pachinko no es solo la mejor miniserie de Apple TV+, es una de las mejores series que ha producido el streaming en toda su historia. Y eso es todo para nuestro conteo de las 15 mejores miniseries de Apple TV más de todos los tiempos. Una plataforma que demostró que no necesitas cantidad para ganar. Con las historias correctas, los directores correctos y los actores correctos, basta. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. ¿Cuál es tu favorita? Déjanos saber en los comentarios.